Hola amigos, el equilibrio de la humanidad está en juego. El mundo está muy mal porque hay más presencia de negatividad. No hay bondad ni misericordia en las personas. Por eso la facilidad de empezar guerras. La vida humana no tiene valor, prevalecen los intereses. En el mundo debe haber un equilibrio. Mientras hay más personas creyentes en Dios, obrando con bondad en el mundo, y más seres de luz, la vida sigue un proceso normal. Pero cuando la balanza se decanta por la negatividad y por quienes no tienen a Jesús en su corazón, da igual la religión, proliferan las guerras, las injusticias y la crueldad. Quienes son de luz sufren, y esto les hace dudar incluso de la existencia de Dios. Sé que a veces cuesta creer, pero yo he tenido contacto con Jesús y es algo maravilloso. El saber que existe y que nos protege hace ver la vida y la muerte muy diferente. La vida la vives pensando en que quieres hacer lo que a él le gustaría que hicieras, dar amor a los demás, porque dar amor a los demás es dárselo a él. Pero lo que haces ya no es solo por él, te lo haces a ti mismo, porque la vida continúa tras la muerte, y la recompensa será grata, por eso la verán diferente. La muerte no es el fin, sino es el paso necesario para seguir viviendo más cerca de Jesús. En una de las apariciones de la Virgen, habló de la importancia de tener a su hijo en el corazón. No habló de religiones. Hay religiones que creen de forma distinta. Pero la Virgen, al igual que Jesús, no hablaron para unos pocos, sino para la humanidad. ¿Qué religión no es lo importante, sino la creencia de que Jesús vivió? Fue ejemplo de vida. Dio sus enseñanzas a la humanidad, no para unos pocos. Y dio su vida por todos. Dio su vida por el perdón de los pecados. Sufrió él por todos. Cuando la balanza se inclina hacia quienes no tienen a Jesús en su corazón, es cuando vienen las guerras, los desastres. Estamos en tiempos de renovación y es de suma importancia que abran su corazón a Jesús. Este año tienen una nueva oportunidad de acercarse a Dios. Estamos en Semana Santa y es tiempo de recordar lo que Jesús hizo por todos. Hago un llamamiento a todas las personas posibles de que da igual qué religión sigan, qué creencias tengan. Jesús es el verdadero camino. Si no son de ir a la iglesia, da igual. Tengan a Jesús en su corazón igualmente. Les invito a ver en estos días alguna película sobre la vida de Jesús y traten de intentar pensar que lo que ven ocurrió realmente. La que les apetezca, Jesús de Nazaret, Rey de Reyes. Hay preciosas y más duras, como la Pasión de Cristo, que se aproxima a lo que realmente sufrió Jesús en sus últimas horas de vida en la tierra. Les recomiendo para los niños pequeños y para ustedes también la película de dibujos El Rey de Reyes. Es preciosa y está muy bien explicada. Tener a Jesús en su corazón les puede cambiar la vida. Pronto les hablaré de Santa Faustina, la cual en su vida fue testigo de la presencia de Jesús.
y donde él le relató unas recomendaciones para ella, pero que a la vez nos sirven a todos. Evitar a aquellos que murmuran, y si no es posible evitarles, por lo menos callar en presencia de ellos, dando a entender lo penoso que es para nosotros escuchar cosas similares. No hacer caso a las consideraciones humanas, sino que tener en cuenta mi propia conciencia, el testimonio que me da. Tener a Dios como testigo de todas las obras. Por eso, en cada asunto, siempre tener presente a Dios. Interrumpir un momento para mirar hacia el cielo. Hablar poco con la gente, pero mucho con Dios. Fijarse poco en quien está conmigo y quien está en contra. No compartir con otros lo que he tenido que soportar. En los sufrimientos, conservar la serenidad y el equilibrio. En los momentos difíciles, recurrir a las llagas de Jesús. En las llagas de Jesús, buscar consuelo, alivio, luz y fuerza. Gracias a sus visiones de Jesús y a la petición de Él, se pudo pintar el cuadro de la Divina Misericordia. Ya les explicaré, porque es una historia preciosa. Lo que más pretendía Jesús con esa aparición a Santa Faustina, además de que supiéramos cómo es Él realmente, que practicáramos la misericordia con los demás. Si fuéramos bondadosos y misericordiosos con nuestros semejantes, nuestro equilibrio espiritual y el del mundo sería perfecto. Es precioso creer, y al creer te comienzan a suceder cosas que te hacen creer más y reforzar esa creencia. Dejar entrar a Jesús en mi corazón me cambió la vida y me dio su bendición para empezar con esta misión que llevo unos años ya ejerciendo. Si les cuesta creer en Jesús, lo pasan mal en la vida, no le encuentran sentido a seguir viviendo, o han perdido a un ser querido y no logran dejar de llorar, escribí este libro, el cual les ayudará. Está creado para ello. Este libro salva vidas, sana almas y abre mentes. Creer sin ver más allá de la luz. Disponible en Amazon. Un saludo a todos.